Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Bueno, esta mañana estoy preparando el comparativo de Biblias católicas, ya que tengo todas las que están disponibles en la actualidad. Que sean católicas, que no sean ecuménicas, sino netamente católicas. Y en el rango de Biblias de nivel, o sea, medio alto, o sea, que todo el mundo puede utilizar, ¿sí? Incluso aquellos que no tengan experiencia, pero que sus comentarios ayudan a profundizar mucho en el estudio, pues tengo estas dos Biblias. Claramente en algunos aspectos superan a la Biblia de nuestro pueblo, ¿sí? Y a la Biblia de América. Aunque por ejemplo la Biblia de América en su traducción es muy buena, muy fiel, y tiene un lenguaje sencillo, eh, digamos, hay una pobreza en cuanto a los comentarios, ¿sí? En cambio, la Biblia de nuestro pueblo carece de exactitud, ¿sí? En la traducción. Más bien es una traducción no literal, sino al estilo contextual, o sea, trata de dar el sentido del texto, pero no es textual, o sea, no es literal la traducción. Sin embargo, estas dos tienen un sentido, una traducción sencilla, clara, y comentarios buenos. Ahora, me he puesto a analizar estas dos. Les digo, voy a profundizar un poco más cuando haga el análisis y el comparativo de todas las Biblias católicas. Pero en cuanto a fidelidad al texto, la Biblia de la Iglesia en América sigue siendo muy superior a la Biblia latinoamericana Formadores, ¿ok? Porque pues está la otra Biblia latinoamericana, que es la Pastoral, que es así, no es muy aconsejable, o sea, bueno, que sí, sí, es el mismo texto. Lo que varía es la calidad de los comentarios, ¿ok? Entonces, después de hacer un análisis, he estado haciendo análisis esta mañana, me he dado cuenta que, digamos, pues como les dije, en cuanto a fidelidad al texto, esta gana. O sea, está al nivel de la Biblia de América. ¿Mm? Esta se llama la Biblia de la Iglesia en América, que es distinta a la Biblia de América. Eh, Son muy buenas en la traducción del texto, manteniendo la sencillez. Aunque este texto es más sencillo. O sea, en cuanto a sencillez, los dos textos de estas dos Biblias, las dos traducciones están a la par. En cuanto a fidelidad al texto original o los textos antiguos, porque el texto original no existe, se perdió en el tiempo, lo que hay son copias antiguas, copias de copias, las más antiguas. La fidelidad está aquí, ¿sí? Mucho más fiel esta que esta. Ahora, comentarios. En cuanto a comentarios, tengo que decir que los comentarios de esta Biblia tienen un carácter marcadamente teológico, ¿m? Pero obviamente explicado de manera sencilla y clara, lo cual me gusta muchísimo. A veces, en cuanto por lo que hacen un énfasis en lo teológico, digamos que en cuanto a lo técnico, específico, a veces no hace tanto énfasis, pero realmente para la edificación espiritual, para la predicación y para entender el sentido espiritual de las escrituras, el sentido que le ha dado la iglesia, este es supremamente útil, los comentarios. Además, bueno, otra cosa que hay que notar, si ustedes ven, aquí los comentarios se hacen por medio de pasajes, o sea, no toman un versículo en específico, o rara vez lo hacen,
Por ejemplo, aquí hablando de 2 de Timoteo 3:12, habla, bueno, o de 4, pues entonces aquí habla del versículo 19 al 22. Sí, es una traducción contextual, unos comentarios contextuales, o sea, explican el contexto. ¿Mm? Miren, aquí sobre Hechos de los Apóstoles 7, habla 7 del 1 al 53, cuál es el sentido del texto en general. En general, o sea, no es tan específico versículo a versículo, pero te da una idea clara y concisa de lo que trata el texto, cuál es su profundidad, cuál es su pertinencia en cuanto a la fe. Y ahora, en cuanto a paralelos, referencias bíblicas, ¿cómo se les llama? Referencias cruzadas. O sea, textos que uno puede encontrar, por ejemplo, aquí Hechos 7, 51, 53, encontramos las referencias cruzadas del Salmo 105 y 106. Del versículo 7:3, por ejemplo, específicamente encontramos los textos de Génesis 12:1, y del 7:5, de hecho 7:5 encontramos Génesis 17, 18, 17, 18, 48:4, del 12:7, Hechos 12:7, y 15:2 encontramos, bueno, estos textos, encontramos Génesis, o sea, referencia a encontramos el paralelo en 15:2, en el Hechos 7, 6, 7, pero también en Génesis 15, 13, 13 y 14, Éxodo 22, 22. O sea, en cuanto a referencias cruzadas, esta es súper buena, súper completa, las referencias cruzadas. O sea, los textos que hacen referencia acá que puedes encontrar en otras partes de la Biblia. Entonces, ya saben, los comentarios aquí son más en contexto de carácter teológico. Miren, o sea, por partes. Pero también en cuanto a referencias cruzadas, es muy rica. Es digamos, muy completa en este hecho. Por el otro lado, aquí en cuanto a la Biblia de Jerusalén, perdón, la Biblia latinoamericana o de Latinoamérica Formadores, tenemos que tiene los clásicos comentarios, más técnicos a veces, ¿sí? No es contextual, hace énfasis en el versículo, aunque resulta que estos puntos nos dan una aproximación al contexto. Aquí cuando está el comentario, el punto nos hace referencia al contexto y aquí ya son comentarios más específicos. O sea, trata de complementar, trata de ser complementaria, trata de ser contextual, pero sus comentarios no son, o sea, son más técnicos y en lo teológico, pues obviamente abrazan más a lo que se refiere a la teología de la liberación o teología latinoamericanista de carácter modernista, por lo cual pues digamos que sus comentarios pueden llegar a ser confusos a veces, aunque no del todo equivocados. O sea, hay cosas muy buenas. Esta edición Formadores, a diferencia de la edición pastoral, en sus comentarios ha superado mucho. Ahora, por ejemplo, miremos este que es contextual, este comentario contextual. Dice, pusimos infiel, pero el texto dice, según el uso bíblico, adúltera. Son ¿qué? Son los que después de haber hecho una alianza con Dios, lo abandonan para darse a otros amos o amas.
Muy pocos judíos tenían entonces dioses extranjeros, pero sabían igual que nosotros convertirse en esclavos de lo que no es Dios. Bueno, entonces había ya como una pintura general, pero no es teológica, ya, es como un resumen, pero esta sí es mucho más teológica, que para el estudio, para entender el sentido de las escrituras, en lo que es digamos, el enriquecimiento, el sentido trascendente de la Biblia, es muy, muy, muy buena. Esta, en cambio, pues sirve como para entender los aspectos más técnicos, más, digámoslo así, científicos. Aunque realmente la teología de la liberación no es que sea muy cientificista. Hay mucha especulación dentro de la teología de la liberación. Sin embargo, pues esta Biblia sí tiene sus caracteres mmm, científicos. Les voy a mostrar, por ejemplo, este comentario de Mateo 26:1. Entonces, aquí habla de 26:19 y habla de un contexto, ¿no? Prepararon la Pascua, entonces aquí lo contextual. Pero aquí quiero hacer énfasis ya como en este comentario específico sobre el 1. ¿Ok? Mira aquí lo que dice. Jesús había celebrado la Pascua siguiendo un calendario no oficial, tal como lo hacían algunos grupos disidentes, como por ejemplo los esenios de Qumran. Según una tradición muy antigua de varias iglesias de Oriente, Jesús habría celebrado la cena el martes y habría sido arrestado esa misma noche. Su proceso habría tenido lugar durante el miércoles y el jueves, antes de que fuera crucificado en la mañana del viernes. Entonces, bueno, ustedes ven, son aspectos interesantes que hay que tener en cuenta. La veracidad pues de esto, pues ustedes saben que esto es una teoría, es una hipótesis, ¿no? Entonces, por eso dice Jesús habría celebrado, habría, es hipotético. Entonces, sirve, como datos curiosos sirve, ¿ya? Pero, bueno, volvamos por ejemplo aquí a Mateo. Pero cuando ustedes ven aquí las referencias cruzadas, si bien las tiene, no son muy específicas, o sea, no dicen a qué parte del texto se encuentra, o sea, no es como esta que versículo por versículo te dice en qué parte encuentras el paralelo, la referencia cruzada, en qué parte de la Biblia. No, aquí habla más o menos del contexto en general donde vas consiguiendo, o sea, de esta parte consigues un paralelo aquí, otros aquí, pero tampoco es que sea muy rica en paralelos. Les voy a dar un ejemplo. Vamos por ejemplo a, ¿qué les digo yo? Apocalipsis capítulo 15, para que hagamos una comparación entre las dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Apocalipsis 2. Y ahorita voy a hacer otra comparación así somera. Ok. Entonces, por ejemplo, ok. Vamos a ir a Apocalipsis 14. Comparemos Apocalipsis 14 en ambas Biblias, para que ustedes se den cuenta más o menos cómo está la cosa. A ver. Cartas de Juan. O sea, esta en las explicaciones me parece muy completa.
pero no puedes conocer la Biblia latinoamericana de formadores, que es muy competitiva. O sea, yo creo que en muchas cosas están casi a la par, aunque mi preferencia está en esta. Obviamente, tengo que decirlo de manera clara. Ok, entonces vamos a mirar. O vamos a ponerlas. No puedo ponerlas. Ok, vamos a mirar aquí. Sobre Apocalipsis 14, dice el texto. Vamos a comparar el texto. Después vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían escritos en sus frentes los nombres del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí una voz que venía del cielo semejante al ruido de aguas caudalosas y al estampido de un gran trueno. Sin embargo, la voz que oía era como el sonido de músicos que tocaban sus cítaras. Bueno, entonces ustedes escuchan, esta es la traducción de esta, es muy buena, es clara. O sea, el texto no es enredado para nada. Ahora veremos aquí, que también es un texto claro. Dice: tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y lo rodeaban 144,000 personas que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Es muy similar. Un ruido retumbaba en el cielo parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. Bueno, también es muy bueno, muy claro. Ahora, miremos las referencias. Miren aquí, entonces, por ejemplo, de Apocalipsis 14 tenemos las referencias cruzadas. Sobre esto en general tenemos estas tres: Salmos, Joel, Ezequiel. Más abajo tenemos Apocalipsis 5:9, Isaías 42:10. Y más abajo Isaías 53:9, Sofonías 3:13. Ahora miremos esta Biblia en sus referencias cruzadas. Miren esto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener, aquí están las del 13, aquí empiezan las del 14. 14.1, miren la referencia específica sobre 14.1, no es en general. Pasamos la hoja. Miren, referencia cruzada de 14.3, 14.4, miren todas las referencias cruzadas. 14.4, 14.5, miren las referencias cruzadas. 14.7, 14.8, ¿sí? 14.10, 14.11, 14.12, 14.13. Entonces, como ustedes ven, esta en referencias cruzadas le da sopa y seco a esta. En texto pueden ir a la par. Ahora, bueno, ya me han dado algunos ejemplos algunos amigos por internet de errores puntuales de esta Biblia en traducción. No los vamos a tratar aquí, los voy a tratar cuando hagamos el paralelo de todas las Biblias. Quiero tomar, por ejemplo, otro texto que a veces es difícil de traducir, que es el texto de Juan capítulo 2, donde Jesús le responde a María, su madre, en las bodas de Caná. Es un texto complicado porque, por ejemplo, la Biblia de América, la que les comenté, que tiene muy buena traducción, sencilla, literal, pero muy pobre en cuanto, bueno, ese sí es pobre en referencias cruzadas y en cuanto a comentarios bíblicos. En ese texto pone una expresión tan fea, tan mal traducida, porque ahí Jesús le dice: ¿y a ti qué te importa? ¿O qué te importa? No te metas en mi vida, mujer. Trata como a las patadas. Entonces, pues ahí ya como que no aguanta mucho
esa traducción. O sea, en esa traducción complicada ya la cosa cambia. Ahora vamos a buscar aquí a Juan capítulo 2. Vamos a apagar el ventilador que está soplando aquí sobre él. Ok. Muy bien, Juan 2. Uh-huh. A ver. Aquí. Miremos lo que Jesús le respondió. Versículo 4. Bueno, ya le dice no tienen vino. Y Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Vamos a mirar aquí. ¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Vamos a ver cómo lo traduce esta Biblia. Juan capítulo 2. Vamos a mirar. Bueno, esta tiene uñeros, lo que facilita encontrar los textos. La latinoamericana Formadores no tiene uñeros. Ok. A ver, Juan 2. Vamos a ver cómo lo traduce. Dice aquí: pero Jesús le contestó: mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Y entonces aquí dice: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Bueno, entonces, bueno, miren. ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No está tan mala la traducción de aquí. Y aquí, entonces dice, por acá. Pero Jesús le contestó: mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces aquí incluye Jesús a María, a su madre. Aquí hace una separación entre él y su madre. ¿Ok? Que es de mi mujer. Como diciendo, bueno, usted y yo somos rancho aparte. Mientras que acá la incluye, no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, interesante, eso ya. Ahora, referencias cruzadas de Juan capítulo 2, mírenlas aquí. Entonces miren, 2.4, versículo 2.4, 2.5, 2.6, todas las referencias cruzadas, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14. Ahora, referencias cruzadas de Juan 2 aquí. Miren, por ejemplo, aquí aparece una por aquí perdida. Vamos en Juan 2, miren, una por acá. Sigamos a la siguiente página, pasemos a la siguiente página. Por acá hay perdidas otras 3 citas. Por aquí, bueno, acá hay otras. O sea, no es como tan específico, no es como tan completo. Ya. Aunque bueno, en este capítulo parece que se superan los que escribieron esta Biblia. Ahora veamos los textos. Vamos a analizar cómo la abordan. Vamos a analizar cómo la abordan los comentarios cada uno. Ok. Dice así:
2.1. Véase nota de 1.43. La semana del descubrimiento termina con las bodas de Canaán. Jesús ahora manifiesta su gloria a sus discípulos. Juan relata solamente 7 milagros de Jesús y los llama unas unas veces obras y otras veces señales. Estamos hablando de la Biblia latinoamericana Formadores. Son obras del Hijo de Dios en las que manifiesta su poder. Son señales, es decir, cosas visibles hechas a nuestra medida, con las que nos da a entender su verdadera que nos da a entender su verdadera obra, que consiste en dar vida y renovar al mundo. No hay motivo para quitarles a este relato su significado más inmediato. Jesús participando en la fiesta de la aldea. El Hijo de Dios tenía tiempo para perder y su participación no se limitó a a fingir su interés por lo que ahí se vivía. O sea, es simplemente acá dice que Jesús estaba en esa boda perdiendo el tiempo, ¿sí? Y pues y entonces dice que su participación no se limitó a fingir su interés por lo que ahí se vivió. O sea, ahí estuvo pues como por estar, mejor dicho. No olvidemos, sin embargo, que Juan observa las reglas de composición más frecuentes de la literatura bíblica. Entonces aquí empieza lo técnico. Una de ellas consiste en comenzar un relato por una palabra o un detalle que se hallará casi igual al final. Que se hallará casi igual al final. Luego se pone un segundo que se encontrará también como penúltimo. Y así se continúa hasta una palabra o frase clave que ocupa el lugar central. Por eso hay que leer con atención este relato donde las respuestas parecen que tocan la pregunta del soldado. Esta primera intervención de Jesús es la señal de lo que será el término de su paso por entre nosotros. Esta boda anuncia las bodas de Dios con la humanidad que se celebrarán en la sangre de Cristo al final del libro. Es muy de notar la mención de la madre de Jesús en el principio. La madre y la mujer se leerán a sí mismo al final en Juan 19:26 y la hora de Jesús es la de su sacrificio mencionada repetidamente en el Evangelio. Juan vuelve a mencionar a la mujer en Apocalipsis 12:1 y a las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:7. Interesante. Y aquí empiezan los específicos. Dice el 3. Es el general, ¿no? Tiene el punto. Esto es general, esto es específico. Sí, hemos seguido algunos manuscritos antiguos que dan una versión un poco más extensa de este versículo, de tal manera que aparece 3 veces la palabra vino. En el término que hay entre tú y yo, esa expresión se lee en Génesis 23:19, segunda de Samuel 16:10. Es una manera de mantener su libertad. El sentido más exacto sería: ¿por qué te pones en mi camino? Está claro que Jesús no esperaba tal proposición, pero no pudo ignorarla. Dice el 5. Para los que creemos en la divinidad del Hijo, estas palabras de María son un eco de lo que se lee en Mateo 12:50. María se había llevado la gracia, que había llevado la gracia a Juan Bautista, Lucas 1:39, intervenía de nuevo para apresurar los comienzos del Evangelio. Ya no habría más en el Evangelio. Sus últimas palabras son: hagan lo que Él les diga. Muy bien. O sea, hasta ahí se limita la participación de María. Vamos a mirar lo que dice el 10 y lo dejamos hasta ahí. Porque estamos hablando de las bodas de Canaán. O hasta el 13, pues. Hasta el 12, perdón. Que el 13 ya comienza otro pasaje. Dice: ha reservado el buen vino. Lo que había sacado no era más que el agua bendita necesaria en un mundo
de pecadores y de purificaciones. Ahora es reemplazada por el vino nuevo del Espíritu, el agua convertida en vino. Jesús viene a nosotros para transfigurar nuestra vida de todos los días con lo que tiene, ¿qué? Con lo que tiene rutina y de pesadumbres. Interesante. Algo subjetivo, pero interesante. Porque pues acá habla de que es agua bendita, lo cual pues no sé de dónde sacan eso, en qué se basan para decir que Jesús tomó agua bendita, ¿sí? De los frascos, pues de las vasijas. Dice que la transfiguró. Entonces, bueno, para transfigurar nuestra vida de todos los días con lo que tiene de rutina y de pesadumbres. Sí, en un sentido teológico es válido. Dice, pareciera que Jesús hace alto el 12, un alto antes de partir a Jerusalén para la Pascua. Este versículo es un típico caso donde se ve quiénes son sus hermanos, entre comillas. Tal como lo dice la nota de Marcos 3:31, manuscritos muy antiguos añaden a sí mismo y con sus hermanos en el versículo 2:2. Así Jesús manifestó su gloria a los que empezaban a descubrirlo. Bueno, entonces muy bien. Aquí ya pasa el 13, dejémoslo hasta ahí. Vamos entonces a mirar los comentarios de este mismo texto frente a la Biblia de la Iglesia en América. Pues vamos a mirar dónde empieza. Empieza aquí. Ok. Miren que acá hace distintos comentarios. Esto es de los versículos de capítulo 2, versículos 1 al 12 y el versículo 50. O sea, lo enlaza. Aquí 2, o sea, versículos 1 y 4, enlazado con el 54. Versículos 2, 1, o sea, 1 al 12, perdón. Ok. Muy bien. O sea, es una distribución distinta. Y aquí ya terminaría lo que es, comienza el 13, comienza otro. Entonces vamos a leer lo que aquí nos atañe. Vamos a ver qué dice. Muy bien, dice, estos capítulos reciben el nombre del libro de los signos por presentar 7 signos de Jesús, número de plenitud. Entonces miren, aquí hay un texto ya más teológico que nos habla de que el 7 es el número de plenitud. Eso no lo menciona la Biblia Latinoamérica Formadores. Esto es muy interesante, ¿sí? Que el significado del número 7 en el judaísmo, que es la plenitud. Muy bien. En la Biblia Latinoamericana Formadores habla de los 7 obras o señales. Entonces es más claro, o sea, si ustedes miran en la Biblia Jerusalén, por ejemplo, habla de signos, es más claro o más preciso este comentario. Sin embargo, el otro no pierde validez con el hecho de que habla de el número 7. ¿Ok? Entonces, lo que habla aquí del versículo 1 al 12. Vamos aquí. 7 signos de Jesús, número de la plenitud, los cuales serán explicados mediante diálogos y discursos. Lo que los evangelios sinópticos llaman milagro, Juan lo llama signo, porque no solo revelan el poder de Jesús y su dominio sobre el mal y Satanás, sino porque revelan su identidad, quién es y qué quiere, y la gloria de su Padre, confirmando así a Jesús como su enviado. Interesante. Vamos a ver qué nos habla aquí. O sea, esto sería como el equivalente al punto, ¿sí?, de la Biblia latinoamericana o de Latinoamérica Formadores. Ella tiene un punto, aquí es un asterisco, o sea, el comentario en general del pasaje. Y aquí serían los comentarios más específicos, que vienen con un diamante. Entonces, 2 del 1 al 4. Ojo, pero entonces aquí no utilizan un versículo específico como el otro, sino, digamos, subcontextos. O sea, aparte el pasaje en contextos pequeños. Entonces, miren, acá dice nuevamente.
Los dos primeros signos de Jesús suceden en Caná de Galilea y anuncian que Jesús viene a sustituir la religión de purificaciones y ritos externos por la adoración a Dios en espíritu y verdad. Interesante esto, muy teológico. Al colocar al comienzo del Evangelio la purificación del templo de Jerusalén, 2:13 al 22, Jesús es presentado como el nuevo templo en el que se adorará al Padre. Capítulo 4, versículos 21 al 24 de Juan, ¿no? Jesús, el Salvador, viene a llamar a la conversión a todos los judíos, ¿sí?, y samaritanos para formar el nuevo pueblo de Dios, convocado por la fe en el Hijo de Dios. Capítulo 4, versículo 53. Si ven, es mucho más teológico, mucho más teológico. Y aquí el 2, del 1 al 12. La boda en el Antiguo Testamento es un símbolo clásico de la relación de la alianza con el pueblo de Israel con su Dios. Ojo, bueno, aquí también hablan en la Biblia Formadores de Latinoamérica de que la boda del Antiguo Testamento, ¿sí?, o bueno, la boda de Caná era una prefiguración de la boda que se iba a hacer, dice más o menos así, ¿no?, que se iba a hacer con Jesucristo y su iglesia por medio de su sangre. Entonces dice aquí, la boda en el Antiguo Testamento es un símbolo clásico de la relación de la alianza del pueblo de Israel con su Dios. Isaías 25, 6, 10. Considerando esta misma simbología, el relato de Caná contiene ecos de la alianza del Sinaí. Interesante. Esta se va hasta el Antiguo Testamento. O sea, la Biblia de Formadores nos habla solamente de la Biblia, de las bodas de Caná como una prefiguración de que finaliza en el matrimonio o en la boda de Jesús con su iglesia en su sangre. Pero acá, además, se va atrás en el tiempo, a la alianza en el Sinaí, donde Dios reveló su gloria al tercer día para que el pueblo creyera en su enviado Moisés y cumpliera lo mandado por medio de él. Éxodo 19, 7:25, Juan 2:1 al 11. Bueno, 1 y 11. Entonces, miren que sigue teniendo, o sea, no sé, teológicamente es muy completa esta Biblia. La boda de Caná es también una parábola en acción. Interesante esta posición. Perdón la tembladera. Que anuncia la llegada por mediación del Hijo del reino de Dios, la conversión maravillosa del agua en vino y la abundancia y calidad de este es símbolo de los bienes mesiánicos que se esperan. Isaías 25:6, Jeremías 31:12. El número 6, número de imperfección, y las tinajas que no se encuentran llenas es símbolo de la caducidad de las mediaciones existentes para la comunión con Dios. O sea, aquí en la boda de Canaán había 6 tinajas, 6 era el número de la imperfección y estaban vacías, ¿no? Interesante cómo aborda el texto y cómo lo profundiza teológicamente esta Biblia, ¿no? Entonces dice, otra vez vuelvo, el número 6, número de imperfección, y las tinajas que no se encuentran llenas es símbolo de la caducidad de las mediaciones existentes para la comunión con Dios. Purificaciones, ayunos, normas. O sea, está hablando de la caducidad del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. El signo de Caná anuncia la hora de Jesús y el momento en el que también a María Dios le revela plenamente su vocación de mujer y madre. Bueno, entonces ustedes ven la diferencia en los comentarios. Aunque hay similitudes, el abordaje, ustedes se pueden dar cuenta de los comentarios, es muy distinto. Y bueno, no sé, esto ya viene como en gustos, ¿sí? Pero para mí, Rodrigo Calvo,
Si yo tuviera que escoger entre una de estas dos Biblias, que considero pues, digamos, de una calidad alta, bueno, media alta o alta media, es difícil. Yo diría que alta media, ¿sí? Estaría, mm, yo me decantaría por la Biblia de la Iglesia en América más que por la Biblia Latinoamérica Formadores. ¿Por qué? Pues porque sus comentarios teológicos son más profundos, ¿sí? Eh, si bien la Biblia Latinoamérica Formadores aborda comentarios teológicos, son más escuetos. Ahora, técnicamente, digamos que esta tiene elementos interesantes que esta no tiene tan marcados. Pero, por referencias cruzadas, me quedo con esta. Por calidad de la traducción y su literalidad, me quedo con esta. Por sencillez en la traducción, ambas están a nivel parejo, aunque esta tiene unos errores específicos que luego abordaremos en otro video, que es ya el video definitivo de la comparación entre Biblias católicas. Y bueno, eso ya, como les digo, vimos este pequeño abordaje para que ustedes se vayan dando cuenta. Cuando ustedes me preguntan qué Biblia debo comprar, si tú estás iniciando, no tienes grandes conocimientos, apenas quieres aprender a leer la Biblia y aprender a estudiarla, tener tu primera Biblia de estudio, pues tienes mis dos mejores opciones por encima de la Biblia de nuestro pueblo, que quiero muchísimo, que tiene muy buenos comentarios en su mayoría, aunque su traducción no es que sea una maravilla. O por encima de la Biblia de América, que tiene una traducción buenísima, una sencillez aceptablemente buena, aunque comete unos errores como en Juan 2:4, como les había dicho al comienzo, que le dice Jesús a María: no, ¿usted qué le importa? No se meta en mi vida, mujer. Bueno, aparte de eso, pues también esa Biblia de América adolece, o bueno, sus comentarios de estudio son muy escuetos, muy reducidos, que es la gran falla de esa Biblia. Si esa Biblia tuviera mejores comentarios sería otro asunto, ¿sí? Pero entre, digamos, las opciones, si tú quieres tu primera Biblia de estudio, quieres aprender a estudiar, no has tenido experiencia en el estudio bíblico, quieres una Biblia que tenga un lenguaje que puedas entender, que no sea un españolete ahí rebuscado y con términos bien complejos o términos que no se usan mucho aquí en Latinoamérica o en tu país, pues estas dos son las mejores opciones. Personalmente yo me decanto por esto, pero esto ya va como una cuestión, y pues les di las razones por las cuales yo me decantaría por esta. Pero esta tiene cosas muy buenas, o sea, son relativamente muy parejas estas dos. Ojo, pero la versión formadores, porque la versión pastoral sí es pobre, pobre. Tiene comentarios, pero no es la gran cosa. Esta es una versión superada, mejorada de la Biblia Latinoamérica, de la traducción del 2005, eh, porque antes del 2005 la que se conoce como la Biblia Latinoamericana pues era pésima, con P mayúscula, ¿sí? Aunque su lenguaje era claro, tenía muchos errores. Aquí se le han corregido bastantes errores, uno que otro permanece, ¿sí? Pero digamos que, y en cuanto a precio, si no estoy mal, el precio es similar, muy similar entre las dos. Este está como en 88 mil pesos colombianos y está básicamente lo mismo, como 85 o 90 mil. O sea, están básicamente por el mismo rango de precio. Esta viene en, digamos, imitación de cuero, blanda,
Tiene uñeros, uñeros son estos, referencias para encontrar más rápido los libros de la Biblia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a Juan, mira, aquí busco el uñero que dice JN Juan. Entonces aquí busco, abro, que con una sola mano me queda más difícil. Entonces, miren, y no le llaman Evangelio de Juan, sino la buena noticia según Juan. Evangelio significa buena noticia. Entonces tiene uñeros. Las hojas son hojas delgadas, de buena calidad. Tiene el cordón separador para uno tener referencia de una cita o que quiera tener ahí presente. Aquí tiene el cordón para separar. La otra, pues, tapadura, no es tapa blanda. Un cartomé se llama esto. Okay. También aquí es imitación cuero, pero aquí esta es imitación gamuza en realidad. Imitación de gamuza, o gamuza, y esta es imitación cuero sobre una tapa dura. No contiene uñeros, ¿sí? La calidad de hojas son hojas amarillas, también delgadas y de buena calidad. Bueno, ya eso. Hay otros aspectos que ya son un poco más secundarios, como la forma como abordan la explicación de cada libro. Pero eso lo veremos después. Lo veremos después. Yo creo que esta es la información principal que tú debes tener en cuenta para decidir y analizar con qué Biblia te quieres quedar. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like y compártanlo, porque compartiendo también están evangelizando. Feliz día para todos, que el Señor les bendiga, María Totus Tus, y que viva Cristo Rey. Bye bye.